Recording is on. Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a la semana 3 de nuestro módulo 20. Y en esta sesión vamos a ver las instrucciones relacionadas con las actividades integradoras 5 y 6. Para la actividad integradora 5 tenemos que el título es Iniciativa Ciudadana y la introducción nos dice lo siguiente. El ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades, cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales como la deforestación, degradación del suelo, aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Estos problemas han sido desencadenantes de conflictos socioambientales ocasionados por ciertas prácticas políticas y económicas sobre uso, control, manejo, acceso y explotación de los recursos naturales de un ecosistema. Recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. El conflicto, el conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de los recursos naturales por dos grupos de personas. Debido a lo anterior, Debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales de los tres niveles de gobierno y sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas en favor de proteger el ambiente. Hola Daniela, bienvenida. Bueno, aquí para esta actividad integradora 5 es bien importante que ustedes puedan identificar o tengan clara la diferencia entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental, ¿sale? El problema ambiental va a dar origen al conflicto socioambiental. Ahora, aquí es bien importante que no pierdan de vista que un conflicto socioambiental va a ser o siempre tiene que cumplir con el siguiente punto: ser originado u originarse a partir de un problema ambiental. ¿Por qué? Porque hay muchas clases de conflictos que se pueden dar, pero conflictos sociales que se pueden dar, pero no todos esos conflictos sociales van a derivar de una problemática ambiental, ¿sale? Entonces, la regla es de que ese conflicto que ustedes tienen que identificar en esta actividad debe sí o sí derivar de una problemática ambiental, ¿sale? Y para que ustedes se guíen diferenciado con colores en esta introducción los ejemplos de problema ambiental, de dónde que estos dan origen a los conflictos socioambientales y cómo se originan los problemas ambientales, ¿sale? En la parte azul tenemos aquellas actividades que pueden dar origen a los problemas ambientales que están en color amarillo. Y los conflictos socioambientales, a su vez, se van a originar a partir de los problemas ambientales. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, en la parte roja nos dice cómo surge un conflicto socioambiental o cómo se puede presentar un conflicto socioambiental. El conflicto socioambiental se puede presentar a partir de el uso, administración o cuidado de los recursos naturales, ¿sale? Eso es algo que deben de tener bien presente. Ejemplo, para el uso de un recurso natural, el conflicto se puede derivar a partir de un problema ambiental relacionado con su uso. Digamos que hay sobreexplotación de un recurso natural, esto se relaciona con el uso, ¿sale? Administración. La administración se refiere al acceso que puedas tener a ese recurso natural, lo cual va a generar un conflicto entre dos grupos, ¿ok? Y por último, cuidado de los recursos naturales. Digamos que hay un grupo de personas que están generando una explotación, mejor dicho, una sobreexplotación o una contaminación de algún recurso natural, lo cual va a generar también un conflicto socioambiental
debido al cuidado de esos recursos naturales, ¿ok? Algunos, bueno, mejor dicho, un par de ejemplos que yo les puedo dar es que podemos identificar un conflicto socioambiental a partir de un problema ambiental por contaminación del suelo. ¿Cómo se puede generar esto? Vamos a poner un ejemplo de la agricultura, ¿ok? En la agricultura se puede dar la contaminación del suelo por sustancias químicas. Esto a partir de todos los fertilizantes o herbicidas que se pueden, o insecticidas que se pueden utilizar para y durante el cultivo de algún de alguna planta, de algún alimento, ¿ok? Entonces, todo eso puede generar una afectación en la población, ya sea de administración, cuidado o el uso de ese recurso. ¿Cómo puede estar afectando? Bueno, digamos que esta contaminación está afectando, no está contaminando no solo el suelo, sino el agua también. Entonces aquí no vamos a tener el cuidado que se les debe de estar dando a los recursos naturales, por lo que nos va a estar generando una afectación. ¿Ok? Otra actividad la cual nos puede generar un conflicto socioambiental es la cría de animales o la ganadería, ¿sale? Ustedes saben que en la península de Yucatán, allí en Mérida, se ha presentado o ha estado documentado la afectación que está generando las granjas porcícolas que se establecieron en esa región. Bueno, esas granjas porcícolas obviamente tienen acceso a recursos naturales como el agua y el suelo, los cuales pueden estar siendo contaminados por todos los desechos que estas granjas pueden emitir si no se les da un manejo correcto. Entonces, se han presentado algunos problemas de contaminación del agua precisamente por estas granjas, lo cual ha derivado en conflictos socioambientales con las comunidades que están cerca a estas granjas, ¿ok? Entonces, el conflicto aquí se puede estar dando por contaminación, también cuidados de recursos naturales y también por el uso que se le está dando a estos recursos naturales. Por ejemplo, si se está sobreexplotando el agua, también esto puede generar un conflicto socioambiental. Entonces, para resumir, ustedes tienen que identificar el problema ambiental y de dónde se está originando, y una vez que hagan eso, pueden decir, bueno, ya tengo un problema ambiental, puede ser de contaminación o puede ser de sobreexplotación a partir de una actividad humana, ¿sale? Ustedes no tienen que desarrollar su trabajo a partir del problema ambiental, sino del conflicto socioambiental. Entonces, tengo un problema ambiental de contaminación. Esta contaminación de este recurso o esta administración de este recurso o este cuidado de estos recursos porque están contaminando o sobreexplotando, ¿qué me está generando en mi comunidad? ¿Qué afectación me está generando en mi comunidad? Entonces, esa afectación va a ser el conflicto socioambiental, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda con relación a identificar el problema ambiental y el conflicto socioambiental hasta aquí, Daniela? Ok, entonces vamos a seguir avanzando. El propósito es identificar un conflicto social en tu comunidad vinculado a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos para resumir y sintetizar información obtenida de realizar una investigación documental sobre un conflicto social originado por problemas ambientales. Analizar un conflicto social provocado por actividades humanas que impacten en el ambiente de tu comunidad, ciudad, municipio o estado. Identificar las causas ambientales que causaron el conflicto y el contexto sociopolítico que llevó al desarrollo del problema. Identificar los participantes, acciones y recursos que pueden intervenir en la disminución del conflicto detectado. Y por último, establecer iniciativas que fomenten un desarrollo sustentable en tu comunidad. ¿Qué entregaré? La descripción y análisis de un conflicto socioambiental,
que se presente a nivel comunidad, ciudad, municipio o estado, así como una reflexión para visualizar cuál es la mejor alternativa para proteger el ambiente y el grupo de personas afectado por el conflicto. ¿Cómo lo realizaré? Punto número 1. Tienen que identificar un conflicto que se suscite en su comunidad como resultado de un problema ambiental. Aquí en el punto 1 siempre se lo brincan, ¿sale? Nunca identifican el conflicto. Para cubrir este punto número 1 está bien sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer es decir, el conflicto socioambiental que yo identifico en mi comunidad es, y mencionan cuál es. Y se deriva a partir o surge a partir de el problema ambiental que es, y ya mencionan cuál es el problema ambiental que lo está originando. Después pasan al punto número 2, que dice consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepa en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. En el siguiente punto dice, documéntate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de texto los siguientes planteamientos. Primero, su portada con sus datos. Creo que aquí no hay ningún tema de discusión. Después les piden hacer un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayan seleccionado, o sea, en qué nivel se está dando este conflicto, respondiendo a las siguientes preguntas. Primero, tienen que describir los motivos ambientales que originaron el conflicto, como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambio de uso de suelo de zonas de conservación, etcétera. Esto es los motivos los motivos por los cuales se está originando el conflicto socioambiental, ya sea que está originando en cuestión de contaminación o sobreexplotación o cuidado de ese recurso, ese conflicto. Después tienen que mencionar las características del ecosistema donde está ocurriendo el conflicto socioambiental. Recuerden, aquí tienen que definir los factores bióticos y los factores abióticos. El ecosistema en el que se presenta el conflicto es un ecosistema de este tipo y presenta una temperatura tal, está a una altitud tal, latitud tal, presenta un clima cálido seco, cálido húmedo, templado, templado húmedo, etcétera. Dentro de la flora que se puede encontrar, mencionan ejemplos de flora. Y también de la fauna mencionan ejemplos de fauna. ¿Sale? Factores bióticos y abióticos definidos. Por último, tienen que describir o indicar cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto. ¿Ok? ¿Cuáles son los grupos? Creo que eso está fácil. Puede ser una comunidad, una empresa, una comunidad, el Estado. Dentro de la comunidad pueden ser dos grupos de personas que viven en la misma comunidad y el problema ambiental que originó el conflicto. Bueno, hay unas personas que están contaminando, hay unas personas que están sobreexplotando, hay unas personas que están promoviendo el cambio de uso de suelo porque están de conservación, etcétera, ¿no? Ahí ustedes indicarán el problema ambiental que está originando ese conflicto. Después van a pasar a la siguiente fase, que es la fase de escalonamiento o escalada del conflicto, donde tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué actividades económicas? Y recuerden que las actividades económicas están divididas o integradas en tres sectores. El primero es el primario, el secundario y el terciario. Si no tienen claro aquí en cuál sector o están cada una de las actividades o cuáles son las actividades que conforman cada sector, ustedes nada más van a colocar ahí en su buscador actividades que están integradas en el sector primario, buscan las que están integradas en el secundario y cuáles en el terciario, ¿sale? Y ya de ahí seleccionan qué actividades se pueden estar viendo impactadas. Después van a responder a de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan la localidad. Recuerden que los servicios ecosistémicos están directamente o afectan directamente a la calidad de vida de las personas. Ejemplo, si tenemos ya una afectación a la regulación del clima, obviamente esto va a afectar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué?
porque quizá tengamos temporadas de calor más extremas, temporadas de frío más extremas, eh, lluvias más extremas, temporadas de sequías más extremas. Entonces, todo eso afecta la calidad de vida. Recuerden, los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que obtenemos en forma de servicio de nuestros ecosistemas. Regulación del clima, acceso a alimentos, abasto de alimentos, abasto de agua, etcétera. Sale todo eso. Después pasan a la fase de crisis y van a dar respuesta a lo siguiente: ¿cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, si se presentaron acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. Aquí es importante que no confundan las manifestaciones con el conflicto, ¿ok? Ya que, por ejemplo, puede haber un conflicto por el acceso al agua, pero una manifestación por el acceso no quiere decir que la manifestación sea el conflicto, sino el conflicto es que un grupo de personas no tiene acceso o servicio de agua, ¿ok? Esa es una diferencia que ustedes tienen que identificar. Y después tienen que comentar brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles del gobierno respecto a los grupos en conflicto. Esto es, qué tanto se han interesado por acercarse a las diferentes partes para dar solución a ese conflicto que se está presentando. Antes de avanzar, ¿alguna duda hasta aquí, Daniela? Ok, bueno. Siguiente fase, la fase de desescalonamiento negociación. Aquí tienen que dar respuesta a lo siguiente. Con base en la investigación que has desarrollado, explica y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Entonces ya ustedes dirán, bueno, según lo que yo he investigado, sí es posible que se pueda negociar, ¿por qué? Y ya indican por qué. Pero recuerden que hay puntos donde o hay conflictos ambientales que no pueden ser negociables. Por ejemplo, si existe una sobreexplotación de algún recurso que sea un recurso básico para una comunidad, seguramente aquí no va a haber algún tipo o algún punto que se pueda negociar. Y después tienen que desarrollar de acuerdo con los tres ejes de desarrollo que son el ecológico, el social y el económico, una iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad. Esta iniciativa, al igual que las anteriores que han desarrollado como conclusión en las actividades pasadas, puede tener diferentes actividades o acciones que ustedes propongan, ¿sale? Por ejemplo, yo puedo proponer una o dos acciones que se enfoquen en lo ecológico y en lo social. Y otra acción que se enfoque en un beneficio económico. Esto para resolver el conflicto en favor de la conservación, la protección del ambiente y la comunidad, ¿ok? Entonces, su propuesta de iniciativa puede tener 2, 3, 4, 5, 6 acciones, las cuales ustedes consideren que con eso van a generar el beneficio ecológico, social y económico en favor de la comunidad afectada. Por último, una vez que ustedes terminen de desarrollar su propuesta, ya saben, en una hoja aparte, al final de su documento, van a incluir las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en manual de citas APA de Prepa Linensep, cuidando tanto la estructura como el formato que le deben de dar, ¿sale? Recuerden, la estructura son todos los datos y el orden en que debe de ir que nos solicitan nuestro manual. Y el formato, bueno, es el formato de sangría francesa que deben de llevar todas sus referencias. ¿Dudas hasta aquí, Daniela?
Ok, bueno, pues ya para finalizar esta parte creo que ya no hay ningún problema. Una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Ok, entonces nuestra actividad integradora C6 lleva por título optimización de recursos. Y nuestra introducción nos dice lo siguiente: parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas matemáticas, ya que ellas te permiten planear soluciones con los máximos rendimientos y en el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización en el que se identifican los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos que considere aspectos sociales, económicos y políticos, y que impacten en tu comunidad a partir de resultados estadísticos. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en la calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados estadísticos y, por último, optimizar recursos del medio ambiente. ¿Qué entregaré? Un documento en procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? El punto número 1 nos dice: identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Acuario de Veracruz, y ahí nos ponen la dirección. Para este primer punto, yo les pongo como herramienta que ustedes pueden ocupar es la de Google Maps, pero ustedes pueden utilizar algunas otras herramientas, como por ejemplo esta herramienta de Waze, con la que también pueden generar rutas a partir de su uso. En el punto número 2 nos dice: escoge dos rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad al Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir tus rutas con un solo medio de transporte. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que debemos de elaborar dos rutas, las cuales se van a recorrer con diferentes transportes, ¿sale? Y que no podemos hacer toda una ruta con un solo tipo de transporte, ¿sale? Al hacer una ruta con un solo tipo de transporte, estamos invalidando esa ruta, porque deben de ser diferentes tipos que conformen esas dos rutas. Ahora, en el punto número 3 nos dice, nos habla precisamente sobre cómo deben de estar elaboradas esas rutas y lo que tenemos que registrar en una tabla, además de las rutas, la siguiente información. Nos dice: elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste, en donde registres la siguiente información. Primero, nos dicen que deben de registrar los tipos de transporte, y deben ser al menos 3 tipos de transporte. Deben de registrar la distancia en kilómetros, el costo aproximado en pesos, el tiempo expresado en minutos, y deben de realizar el cálculo de la emisión de dióxido de carbono de cada uno de los trayectos que conforman cada una de estas rutas. Aquí tienen un enlace a todo lo que vamos a revisar a partir de este punto en las tablitas, ¿ok? Entonces, primero, tenemos nuestro ejemplo de la tabla que dice ruta 1 y que iría del centro de Querétaro al Acuario de Veracruz, ¿sale? Recuerden, nos piden que sean al menos 3 tipos de transporte diferentes. Aquí en el ejemplo tenemos bicicleta, avión y taxi. Nos piden que registremos la distancia de cada uno de recorrida con cada uno de estos tipos de transporte. En la bicicleta se recorrieron 25.8 kilómetros, en el avión 453 y en el taxi 11. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, fuimos del centro de Querétaro al aeropuerto de Querétaro en bicicleta.
Después, en avión del aeropuerto de Querétaro al aeropuerto del puerto de Veracruz. Y por último, en taxi del aeropuerto del puerto de Veracruz al acuario de Veracruz, ¿ok? Así es como realizamos nuestra primera ruta. Ahí también, en este ejemplo, se registró el costo de la bicicleta que se tuvo que rentar, la compra del boleto de avión y el costo del pasaje del taxi. Se registró también en la siguiente fila el tiempo expresado en minutos aproximados, ¿sale? En bicicleta se hizo el recorrido de esos 25 kilómetros en 1 hora 22 minutos que equivalen a 82 minutos. El recorrido en avión, 185 minutos y el taxi del aeropuerto de Puerto de Veracruz al acuario fue de 22 minutos aproximadamente. Por último, se va a realizar el cálculo de la emisión de dióxido de carbono según el tipo de transporte que conforma nuestra ruta, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer este cálculo de la emisión de CO2? Bueno, lo vamos a ver a continuación, pero antes de pasar a esa parte, quiero ver si tienes alguna duda, Daniela, hasta aquí, sobre la elaboración de la tabla. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos avanzando. ¿Cómo vamos a realizar el cálculo del dióxido de carbono emitido por el uso de cada tipo de transporte? Antes de ir a esa parte, eh, yo les recomiendo que para la elaboración de sus dos rutas, utilicen solo los tipos de transporte que vamos a ver a continuación, que vienen registradas en las tablas que vamos a revisar, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son las tablas que vamos a revisar que nos van a servir para hacer el cálculo de la emisión de CO2? Son las que vienen en ese mismo ejemplo que dice aquí en el listado que nos ponen en el comienzo del punto número 3, donde dice la palabra ejemplo. Ahí le van a dar clic y los va a llevar a estas mismas tablas, ¿ok? Que es donde tenemos la tabla de equivalencias de conversión de el rendimiento a kilómetros por litro de estos tipos de transporte, automóvil, motocicleta y avión. Y además también tenemos como medios de transporte el metro, la bicicleta y caminar. Entonces, en total serían 7 tipos de transporte diferente: automóvil, motocicleta, autobús urbano, el avión, el metro, la bicicleta y caminar. Con esos 7 tipos de transporte, elaboren sus dos rutas para que ustedes puedan hacer sin problema el cálculo de la emisión de dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Está bien sencillo. Utilizando esta fórmula, ¿sale? Nos dice las instrucciones para calcular las emisiones de dióxido de carbono de cada una de los diferentes medios de transporte. Realiza las conversiones como se muestran a continuación. La emisión de dióxido de carbono de cada transporte puede ser calculada utilizando la siguiente fórmula, donde se considera la cantidad de combustible utilizado por transporte. Y la fórmula dice que las emisiones de dióxido de carbono expresadas en kilogramos es igual a la cantidad de combustible utilizado expresado en litros por el factor de emisión de dióxido de carbono del combustible expresado en kilogramos por litro. Y el ejemplo nos dice lo siguiente: de las oficinas de prepa en línea en la Ciudad de México al acuario de Veracruz se recorren 408 kilómetros en 5 horas con 20 minutos. Para calcular la emisión de dióxido de carbono se calcula la cantidad de litros de gasolina que gastaría un automóvil. Un automóvil tiene en promedio un rendimiento de 12 kilómetros por litro, que este dato de 12 kilómetros por litro se está obteniendo de esta tablita, ¿sale? Un automóvil nos da 12 kilómetros por litro, una motocicleta 20 kilómetros por litro, un avión 35 kilómetros por litro y un autobús 33 kilómetros por litro. Para recorrer 408 kilómetros se requieren 34 litros y nos dice que el litro tiene un costo aproximado de 23 pesos, ¿sale? Entonces, para el cálculo de la emisión de dióxido de carbono
en un automóvil que va a recorrer esa distancia de 408 kilómetros, lo único que vamos a hacer es sustituir los datos que ya tenemos. Ya nos dieron aquí que para esos 408 kilómetros se requieren 34 litros. Entonces, en nuestra fórmula nos dice que vamos a colocar los litros que vamos a utilizar, que son 34, y lo vamos a multiplicar por el factor de emisión, que en este caso son 2.32 o corresponden a 2.32. Ahora, ¿de dónde sale este 2.32? Aquí abajo de las tablitas, ¿sale? Aquí tenemos la tabla de factores de emisión de dióxido de carbono según el tipo de combustible que se utiliza. El automóvil y la motocicleta utilizan gasolina y tienen un factor de emisión de 2.32, que es el que tenemos en el ejemplo. El autobús o todos los autobuses urbanos utilizan diésel, que tienen un factor de emisión de 2.68. Y el avión que utiliza Jet A tiene un factor de emisión de 2.46. Entonces, como vamos a ir en un automóvil, vamos a tomar el dato de 2.32. Recuerden que este 2.32 tiene unas unidades que se están expresando en kilogramos de dióxido de carbono por litro. Entonces, ya hicimos la sustitución acá. Van a ser 34 litros por 2.32. Pero antes de pasar al resultado, hay que ver cómo es que calculamos estos 34 litros. ¿Sale? Y está bien sencillo. Para obtener los litros de combustible que vamos a utilizar, lo único que vamos a hacer es dividir la distancia que vamos a recorrer entre los kilómetros por litro que nos da nuestro tipo de transporte, ¿ok? Entonces, para este ejemplo del automóvil, vamos a dividir 408 entre 12 y nos tiene que dar 34. Ahora, Daniela, ¿podrías corroborar nada más que los datos de este ejemplo sean correctos? Primero, divide 408 entre 12 y me dices cuánto te da. Ok, exactamente. Los 34, esos son los 34 litros que vamos a ocupar, ¿vale? Y bueno, ya el factor de emisión creo que no hay ningún problema. Lo mismo sería, por ejemplo, si tú fueras a recorrer en lugar de esos 408 kilómetros en automóvil, en lugar de recorrerlo en automóvil, si los quisieras recorrer, por ejemplo, en motocicleta, en lugar de dividir 408 entre 12, tendrías que dividir 408 entre 20. Si fuera en avión, serían 408 entre 35 y así para el autobús urbano, 408 entre 33, ¿sale? Y nos daría los litros. Entonces, así es como ustedes van a hacer el cálculo de los litros. Van a dividir la distancia que van a recorrer según los datos de su tabla entre el rendimiento que nos da ese tipo de transporte y nos van a dar los litros. Y ya nada más hacen la multiplicación, que creo que eso ya no va a haber problema. 34 litros por 2.32 nos da 78.88 y no olviden colocar las unidades en las que va a estar expresado el resultado, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con relación a este cálculo de la emisión de dióxido de carbono? Ok, bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces ya tenemos cómo ir llenando la última fila donde va la emisión de dióxido de carbono con cada uno de nuestros tipos de transporte, ¿ok? Bueno, antes de pasar al siguiente punto, Daniela,
En los tipos de transporte, metro, bicicleta y caminar, que no se ocupa combustible, ¿cómo lo haríamos? Está bien sencillo. Lo único que van a hacer es multiplicar el factor de emisión por los kilómetros que van a recorrer. Esto es, si yo voy a recorrer 5 kilómetros en bicicleta, voy a multiplicar 5 por 0.020 y nos va a dar el resultado de emisión de kilogramos de dióxido de carbono emitido por el recorrido de esos 5 kilómetros en bicicleta. Si yo voy a recorrer 3 kilómetros caminando, bueno, voy a multiplicar 3 por 0.021 y vamos a tener los kilogramos de dióxido de carbono emitidos por caminar esos 3 kilómetros. Lo mismo para el metro, ¿ok? Para que no tengan problema al utilizar esos tres tipos de transporte. Y tenemos una nota importante que dice: realiza las conversiones a mano en una hoja de papel e incluye tu nombre completo con tu propia letra. Posteriormente, toma una fotografía de tus operaciones cuando hayas concluido. En el punto número 4 nos dice: elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Básate en el ejemplo del archivo descargable del punto 3. Una vez elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos sean visibles. Ok, entonces ahí en ese mismo enlace donde están las tablas y todo el ejemplo del cálculo de la emisión de dióxido de carbono, viene cómo elaborar las gráficas. Sus gráficas les deben de quedar más o menos así. Este es un ejemplo de una gráfica de columnas apiladas. Aquí ustedes pueden ver que tienen dos colores y aquí ven el dato que les corresponde a cada color. Entonces, aquí el total en tiempo está reflejado en 50. Entonces, el que está en color rosa equivale a 20. Aquí se me olvidó ponerle el valor, pero esto es para el total de tiempo, por ejemplo, ¿sale? Y también tenemos el ejemplo, el total de costo para cada ruta. Entonces, así les deben de quedar. Recuerden que deben de colocar en el título, perdón, título de la gráfica más sus datos, ¿sale? Para elaborar las gráficas, lo único que tienen que poner son en una tablita sus datos de el total de tiempo que se recorrió por ruta y el total de costo en pesos por ruta. ¿Sale? Recuerden que deben estar expresados en minutos y en pesos. Y para hacer las gráficas, lo único que van a hacer es en donde están las gráficas de barras, buscar la gráfica de barras apilada y seleccionarla, y con eso van a tener una gráfica como esta. Ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a hacer el ejercicio, pero para el día viernes vamos a hacer el ejercicio de la elaboración de nuestras gráficas, ¿sale? Nada más quería que vieran ese ejemplo, ¿sale? En el siguiente punto nos dice: analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz? Y tienen que indicar por qué. La ruta tal es la más eficiente en costo porque, y ya indican por qué. La ruta tal es la más eficiente en tiempo debido a que, y ya explican por qué. Después tienen que explicar cuál de las dos rutas genera la mayor y menor emisión de dióxido de carbono desde su comunidad al acuario de Veracruz. La ruta tal genera una menor emisión de dióxido de carbono porque, y explican por qué. Y la ruta tal genera una menor emisión porque, y explican por qué. Después nos pide que investiguen qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en su comunidad, municipio, alcaldía o estado o país. Y tienen que escribir al menos una y evaluar si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. Aquí las políticas de movilidad no se refieren a leyes o algún tipo de acción política, sino se refiere a todos aquellos proyectos de movilidad que se están relacionando, que se están desarrollando en nuestro país, enfocadas en la movilidad de la población, ¿ok? Bueno, en la movilidad en general. Puede ser carreteras, puede ser nuevos aeropuertos,
pueden ser nuevas rutas de trenes, pueden ser nuevos medios de transporte en comunidades, pueden ser el desarrollo de proyectos como ciclovías y andadores, puede ser el mejoramiento de infraestructura relacionada con la movilidad. Todo ese tipo de proyectos son políticas de movilidad que se están desarrollando en nuestro país. Aquí aquí ustedes tienen que investigar algunas que se estén desarrollando y después tienen que indicar al menos una y evaluar si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, bueno. Ahora, en el punto 6 nos dice lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Primero solicitan su portada con sus datos, después van a incluir sus dos tablas de cada una de sus rutas, después van a incluir la fotografía que le tomaron a la emisión de su cálculo de emisión de CO2 que realizaron a mano. Después van a copiar y pegar desde el Excel sus gráficas que ustedes elaboraron. Y por último, van a incluir el análisis que se refiere a este último punto número 5 que acabamos de revisar. ¿Sale? Las dos preguntas con sus respuestas más la política las políticas de movilidad y la evaluación de una de ellas. Una vez que terminan la parte de el punto número 5, van a desarrollar una conclusión a partir del el análisis de las tablas y las gráficas, en la cual den respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las rutas utilizarías para reducir el impacto ambiental? Y a partir de la respuesta de esta pregunta, deben de realizar una propuesta con tres iniciativas o tres acciones para reducir la huella de carbono emitida por los medios de transporte. Aquí, ojo, volvemos a algo bien específico. Sus propuestas de iniciativas o sus propuestas de acción para reducir su huella de carbono deben estar única y exclusivamente enfocadas en la reducción de su huella de carbono por el uso de medios de transporte, ¿sale? Recuerden, hay muchas formas de reducir la huella de carbono, pero no todas están relacionadas con el uso de medios de transporte. Ya vimos que hay acciones que se pueden realizar enfocadas en reducir la huella de carbono por el consumo de proteína pecuaria. Bueno, en este caso son única y exclusivamente acciones enfocadas para reducir la huella de carbono emitida por el uso de medios de transporte. Una vez que terminan con su conclusión, en una hoja aparte, ya saben, al final de su documento van a incluir sus fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA, cuidando tanto su estructura como su formato. ¿Ok? Entonces, antes de pasar al final, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien. Bueno, pues ya para finalizar, nos dice una vez que tengas integrado tu archivo, tienen que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y tienen que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Y la última nota que tenemos, igual, que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Bueno, recomendaciones antes de dar por finalizada nuestra sesión. Si no tienes alguna duda, Daniela, recuerden, para la actividad integradora 5 es importante que desarrollen toda su actividad enfocada en el conflicto socioambiental y no en el problema ambiental. En algunos puntos tienen que retomar ambos. Por ejemplo, en su conclusión,
Ahí no solo tienen que enfocarse en el conflicto socioambiental, sino también en el problema ambiental, porque no pueden resolver un conflicto socioambiental si no resuelven el problema ambiental que lo está originando, ¿sale? Y relacionado con esta actividad integradora 6, nos quedaría pendiente por revisar el ejercicio de la elaboración de nuestras gráficas de barras apiladas para el día viernes, ¿sale? Entonces, eso se nos queda pendiente por cuestiones de tiempo, ¿vale? Pues si no tienes ninguna duda, Daniela, aquí daríamos por concluida nuestra sesión. Solo les recuerdo los canales de comunicación. Si tienes dudas o alguno de tus compañeros tiene dudas, me pueden contactar por el mensajero de la plataforma o por el correo electrónico. Y alguna otra cosa que les iba a decir que se me está pasando por ahí. Sí, invitarlos a que por ahí participen en el foro Aprendiendo. Recuerden que este es importante, ya que en la siguiente semana tenemos el foro integrador, el cual sí es evaluable. Entonces, foro Aprendiendo también los prepara precisamente para que ustedes puedan obtener una buena evaluación en su foro de integración, ¿vale? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Daniela. Nos vemos por aquí, si puedes, el día viernes. Y si no, siempre puedes consultar la grabación. ¿Sale? La grabación de esta sesión se las dejo en un ratito más en la pizarra de sesiones. Que tengas un excelente día y nos vemos por aquí el día viernes.